Bien, buenas tardes a todos que fueron ingresando a la sala. La verdad que es un gusto recibirlo en este ciclo de charlas virtuales que, aprovechando, digamos, el contexto de la pandemia, el aislamiento y a veces los tiempos virtuales que se convirtieron mucho más intensamente en nuestra agenda que los tiempos reales, vamos a aprovechar un ciclo de charlas y conferencias que estamos largando desde INTA FAMEYA. Estamos iniciando justamente el ciclo del mes de junio, que se va a repetir seguramente en julio y seguramente también en el mes de agosto, con distintas temáticas, abarcando todo el sector productivo en general. En este caso, me toca dar la bienvenida como director y brindar una charla relacionada a todo lo que se puede pensar de las perspectivas cañeras para la próxima zafra, y comentarles que estas charlas van a ser anticipadas por los medios de difusión de los cuales dispone INTA FAMEYA y les va a llegar a ustedes para conectarse, al menos durante el mes de junio, todos los martes y todos los jueves a partir de las 16 horas. A excepción de mañana, que también se suma otra charla, también muy vinculada al sector cañero, como son los 10 años, digamos, de festejo, si es que le podemos decir así, de la Mesa de Gestión Ambiental de Cruz Alta, la cual viene trabajando en todas las estrategias con muchos sectores de la provincia para mitigar los efectos de la quema en cañaveral. Bien, con respecto a las preguntas y la modalidad que vamos a establecer, al menos en esta charla en particular, y lo que yo propongo, yo a la presentación lo tengo dividida en 3 temas principales, y al final de cada tema, ustedes me van a ir escribiendo por el chat. A medida que vayan teniendo una duda, me van escribiendo por el chat. Yo voy a hacer un corte, una vez finalizado el tema, y le voy a responder las preguntas al chat. Evacuada la mayor parte de las preguntas, vamos a seguir a continuación con el otro tema. Bien, esta presentación le hemos llamado Perspectiva para la presente zafra cañera en Tucumán, un poco basado en información sobre las condiciones climáticas y manejo que incidieron en gran medida en el volumen de producción esperado por esta zafra, como así también lo que se puede esperar de lo que es la calidad sacarina que estamos observando y registrando en los distintos análisis. Mariano, la próxima. Se me acabó. Bien, con respecto al término perspectiva, me gustaría tomar una frase del prestigioso o el histórico emperador romano Marco Aurelio, que dijo que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer con esta charla y con nuestro equipo de trabajo de INTA FAMEYA y las distintas áreas que colaboraron, es una aproximación, obviamente, a la verdad, tratando de despojarnos de la mayor subjetividad posible, utilizando la mayor cantidad de herramientas objetivas posible y siempre buscando el interés común, que nos va a permitir llegar de una forma u otra a una mejor aproximación de la realidad. Los temas que vamos a presentar, como yo les decía, son 3 temas principales. Vamos a desarrollar primero la superficie alta para cosecha con caña de azúcar durante la presente zafra que ya se está iniciando. El estado de los cañaverales en Tucumán, una valoración cualitativa de la misma, y la calidad pre-zafra de la materia prima. Con respecto a la superficie disponible para la cosecha, para esta campaña, se lo trabajó con el área de detección y SIG, en el cual participó Pablo Benedetti, lo acompañé yo y también el jefe de grupo, el ingeniero Héctor Sánchez, en el chequeo del informe final. Y generalmente se basó a partir del uso de imágenes satelitales para realizar el cálculo de superficie, utilizando básicamente imágenes de satélite Landsat 8. Se analizaron estas imágenes durante los meses de enero o abril del corriente año, tratando más o menos de imitar la metodología de análisis de las campañas anteriores.
En ese sentido, se realizaron procesamientos parciales a nivel departamental de las distintas escenas satelitales para poder obtener la información buscada. Esta es más o menos la silueta de nuestra área cañera, bastante parecida a la campaña anterior, que es lo que estamos observando. Con respecto a la discriminación por departamento de las áreas cultivadas, y si tenemos que mencionar algunos incrementos que pueden llamar, no sé si la atención, pero pueden ser un poco más significativos que el resto, podemos mencionar el departamento Simoca, con más del 6% del área en crecimiento, Buruyacu, con 2.6, porque aparte aporta mucho, digamos, dentro del inventario general de área cultivada, Lacoche y Graneros, y algunas caídas un poco más pronunciadas en Lules y Alberdis, seguramente por algunos cambios en el uso del suelo. Una aclaración respecto a este relevamiento, nosotros nos permite prácticamente tener casi 2.000 hectáreas más que la campaña anterior, pero por el tipo de metodología utilizada, básicamente, para obtener la superficie con caña de azúcar, se están excluyendo las superficies menores a 8 hectáreas que le estamos considerando indirectamente dentro del análisis, cuya suma equivale a cerca de 11.500 hectáreas. Esto se debe a que las imágenes satelitales fueron Landsat 8, que tienen una resolución espacial de 30 metros, es una resolución relativamente baja, de acuerdo a la herramienta disponible, y esta resolución hace que clasificar, digamos, las imágenes sea muy difícil, trabajar con superficies homogéneas o no homogéneas menores de 8 hectáreas. Entonces, en cierta medida se limpió, considerando la cantidad de predios sumados, agregados, son casi 1.700 predios, sobre todo en el sector pequeño productor minifundista, y lo que hacemos es una estimación indirecta, asumimos que las mismas solo tienen caña, pero hay una eficiencia de ocupación del terreno que puede llegar al 80%, porque generalmente debemos excluir de esa superficie de 8 hectáreas, debemos excluir los caminos externos, que son muchos los divisorios a nivel de esos predios, los cascos de finca y viviendas, los arbolados y las servidumbres, servidumbre de paso y caminería vecinal. Entonces, para ello, resulta de agregar este relevamiento 9.168 hectáreas más, donde nos llevaría prácticamente la superficie cerca de 270.000 hectáreas. Distribuida, y la deberíamos agregar un 40% al departamento Simoca, un 20% en el departamento Montero, y el resto entre Cruz Alta, Leales y los departamentos del sur de la provincia, que son aquellos que contienen o incluyen dentro de su distribución predial la mayor parte de pequeñas y medianas superficies con caña de azúcar. Bueno, un poco para hacer un comentario general sobre lo que estamos observando con la distribución del área cultivada. 7 departamentos son los que incrementaron su superficie, entre los que ya hablamos y resaltamos al departamento Simoca, Buruyacu, Lacoche y Granero, que son los que mejor explican este incremento del área. 6 departamentos disminuyeron su superficie, en particular Lules y Alberdi. En Lules la situación se explica básicamente por el cambio en uso del suelo. Hubo algunas superficies, bastantes superficies rotadas con soja, lo cual no era tan frecuente. Hay una mayor ocupación con citrus, tendencia que se viene dando de otras campañas, y también una ocupación en hortalizas. Y en Alberdi, básicamente, rotación con granos, que seguramente están explicando un poco la disminución de área en estos dos departamentos. Los aumentos en general que estamos registrando, si es que tenemos una variación positiva respecto a la campaña anterior, se deben a que hay nuevos lotes habilitados o sectores que tuvieron otro uso agrícola en campaña anterior e incorporan caña justamente en la actual campaña. También es importante comentar que la rentabilidad de la actividad sucroalcoholera siguió comprometida por la falta de actualización del precio de azúcar en relación al incremento de los costos, entonces no es de esperar que tengamos grandes movimientos en lo que es la superficie. Las renovaciones generalmente las seguimos observando, se hacen entre productores y empresas de una base diversificada y en mayor escala, que le permite un poco amortiguar la baja rentabilidad del sector azucarero. Entonces es muy probable que ellos, por la escala productiva, tengan la capacidad de renovación del cañaveral o están redireccionando fondos de otras actividades productivas para sostener la actividad cañera. Y la recuperación del precio del azúcar que hoy tenemos respecto a la campaña pasada, en realidad,
se empezó a producir ese salto a mediados de diciembre, a partir del 10-15 de diciembre, donde ya había terminado la campaña de plantación. Entonces la expectativa de plantación, que generalmente nosotros la iniciamos en junio y la terminamos en agosto, septiembre de cada año, prácticamente no hubo expectativa de renovación y de nuevas plantaciones en la campaña pasada. Vamos a ver, estoy terminando este bloque, y vamos a ver si hay alguna pregunta, en el chat. No la estoy viendo, si hay alguna consulta. No estoy viendo ninguna consulta en el chat, alguna pregunta que me quieran hacer. Así que la podemos ir dejando. Sigo con el siguiente tema y la vamos incorporando al final. Si se les pasó alguna pregunta o les quedó alguna duda pendiente, les voy a agradecer que la van incorporando al final, ¿no? O la puedo responder en el próximo bloque cuando dé entrada justamente al próximo tema. Sí. Bien, vamos a seguir con el siguiente tema, que está relacionado con el estado, digamos, de los cañaverales en Tucumán y una valorización cualitativa que hicimos de los mismos. El objetivo en este caso fue obtener una aproximación cualitativa y de potencial de producción del cultivo para la presente zafra 2020, que ya se está iniciando. Se hizo un recorrido en toda la provincia entre el 20 y el 30 de abril, en la mayor parte del área cañera, y se tomaron 77 localidades del área cañera, abarcando la zona del noreste, este, centro y sur, donde fundamentalmente lo que yo le llamo, hicimos parada y valoración en lo que son lotes testigos, es decir, lotes que conocemos el historial de los lotes, de productores asociados a programas con los cuales trabaja el INTA, como el programa Cambio Rural, lotes donde tenemos ensayos comparativos de rendimiento, lotes donde generalmente los utilizamos para los muestreos de precosecha o para el relevamiento de helada, es decir, todo un inventario de lotes testigos o de zonas testigos donde más o menos ya sabemos que nos sirven como termómetro entre campaña y campaña para valorar la calidad y el estado de los cañaverales. Y este trabajo, bueno, fue realizado por el Grupo Caña Azúcar, digamos, con ingeniero Felipe, con mi acompañamiento, con ingeniero Corroto Bufo, que es promotor y asesor del programa Cambio Rural, con ingeniero César Terán, que es agente de proyecto del programa Cambio Rural, y con el ingeniero Pablo Benedetti, que trabaja en el área de teledetección para lo que es la digitalización de la imagen y el mapeo de este relevamiento. Con respecto a la valoración cualitativa que tomamos, de lo cual hablamos, y a los fines, digamos, de objetivizar un poco la valorización, se estableció una escala de 1 a 5, donde 1 es la mejor expresión del cañaveral y mayor potencial de rendimiento, a 5 que sería los rendimientos, digamos, de peor desempeño, los cañaverales de peor desempeño. Para ello hemos considerado varios aspectos. Por un lado, el desarrollo vegetativo alcanzado, el manejo agrícola del cañaveral, conociendo un poco las pautas de manejo y conociendo cómo se manejan esos productores en general, y lo que llamamos la oferta ambiental, entendida esta como la suma de factores climáticos, y acá hablamos de lluvia en volumen y distribución, la oferta de luz y la temperatura, considerando obviamente las medias y los extremos en lo que respecta al factor térmico, ¿no? Y por supuesto, factores gráficos, donde se analiza la calidad de los suelos en base al conocimiento de las zonas de la región o de estos macroambientes que ya definimos. Para ello definimos una escala con 5 grados, digamos, donde definimos como excelente grado 1, son lotes excelentes que expresan el mayor potencial de producción con un óptimo aprovechamiento de la oferta ambiental y acompañan un correcto manejo de cultivo, y acá hablamos de cañaverales con un potencial de mayor a 78 toneladas, que es lo que sería equivalente a 1.300 kilos por surco, más o menos. Lotes muy buenos, que pueden presentar algunas limitaciones ambientales o de manejo, pero en grado no significativo, sin comprometer el rendimiento o el potencial, y donde encontramos entre 67 y 78 toneladas
de caña por hectárea como potencial de rendimiento. Lotes buenos, con un buen desarrollo vegetativo, que pueden mostrar limitaciones ambientales y o de manejo de cultivo en mayor grado de incidencia. Y el rendimiento puede estar entre 55 a 66 toneladas de caña por hectárea. Con respecto a los lotes de tipo regular, efectivamente son lotes con un regular desarrollo vegetativo que pueden presentar limitaciones ambientales y o de manejo de cultivo con una incidencia mucho más marcada, que pueden variar entre 42 a 54 toneladas de caña por hectárea. Y finalmente lotes malos, son lotes de bajo desarrollo con seria limitante en el manejo, lo que impide una mejor expresión del cañaveral pese a una buena oferta ambiental. O sea, las condiciones estaban buenas para tener un cañaveral de mejor desarrollo, pero obviamente los limitantes de manejo son los que incidieron para un menor desarrollo. Y esto significa, puede implicar en realidad una cosecha tardía o problemas en el control de maleza, fundamentalmente fertilización tardía o una fertilización insuficiente, que es lo que se vio o se registró en buena parte de los cañaverales. Para ello llegamos a un mapa, hemos bajado esos puntos y lo hemos digitalizado y hemos armado polígonos, digamos, en función de lo que es el rendimiento posible en cada zona. Y así tenemos un área, digamos, delimitada por parte del departamento de Uruyacu, buena parte del departamento de Cruz Alta, donde prevalecen aquellos lotes con rendimientos mayores a 78 toneladas de escala 1 o de la escala 2 entre 67 y 78 toneladas. Es decir, realmente podemos establecer que en esta zona el piso de rendimiento está en 67 toneladas, lo que sería equivalente a 1.100 kilos por surco. Es decir, no quiere decir que no tengamos lotes menores, pero son los que prevalecen fundamentalmente en esta zona. También un círculo menor, pero básicamente muy concentrado en lo que es departamento Leales. Conocemos la heterogeneidad que tiene el departamento Leales, pero en general se están viendo lotes que prevalecen entre 55 a 66 toneladas y otros casos de 67 a 78 toneladas. En general, Leales está bastante bien comparativamente con otros años y bastante uniforme dentro de la heterogeneidad ambiental que tiene Leales. Tenemos hacia el sur de la provincia, bien marcado con lo que nos ofrecen los departamentos el Río Chico, Alberdi y La Cocha, un sector bien marcado, también tomando algunas porciones del departamento Chiclegasta, donde hay buenos lotes de producción. En general, no se ven lotes malos, los lotes regulares ya se lo ven hacia el departamento Graneros y algunos sectores del departamento Simoca, donde la oferta ambiental es mucho más restringida, los puntos en amarillo. Pero acá tenemos otro, podemos decir, foco, un macroambiente con buen desarrollo del cañaveral, teniendo un piso de 67 toneladas en el mejor de los casos. Y después tenemos esta especie de triángulo que toma buena parte de la zona central, toma buena parte del pedemonte, donde los cañaverales son mucho más heterogéneos en particular y donde ya encontramos los grados 4 y 5 de la escala, y lo prevalente en general son cañaverales que están entre 42 y 54 toneladas de caña por hectárea, y los menos preponderantes son los cañaverales por arriba de 1.100 kilos por surco, de 55 o de 66 toneladas de caña por hectárea, encontrando algunos puntos rojos también en la zona central. Acá tenemos algunas explicaciones. Mientras en el este, si bien la oferta ambiental fue restringida, sobre todo lo que es lluvia, se ha tenido muy buenas condiciones de manejo y cañaverales que vienen con buen historial de campañas anteriores, lo mismo que parte del Leal y sobre todo el sur de la provincia. En la zona central muchas veces hemos tenido efectos de alargamiento de campañas anteriores, envejecimiento del cañaveral y sobre todo una fertilización tardía, y en algunos casos lluvia excesiva al principio del ciclo productivo, estamos hablando de octubre y noviembre, que retrasaron en general las tareas de fertilización y control de maleza. Para ir cerrando este punto, que habla digamos, de la valoración cualitativa del cañaveral, el reglamento consideramos que incluyó localidades muy representativas por el área cultivada y el patrón ambiental productivo. Observamos una fuerte heterogeneidad en el desarrollo de los cañaverales asociados un poco, como le dije, a razones climáticas y de manejo. Las razones climáticas, si bien en el este quedaron mitigadas, hubo una menor oferta de agua, pero quedaron mitigadas un poco por el manejo. En tanto, en la zona central, los excesos de lluvia al principio de la temporada y falta de control de maleza y fertilización tardía nos llevaron un poco a tener esa heterogeneidad que es marcada y que se está repitiendo campaña por campaña.
Y el punto siguiente es uno de los factores, digamos, que inciden en la heterogeneidad del cañaveral, es el envejecimiento de los mismos, digamos. El envejecimiento no es una novedad, estamos con 4 o 5 campañas, y tal vez más, de una rentabilidad negativa o apenas positiva, con márgenes muy estrechos, y el sector, digamos, de pequeño y mediano productor no tiene la condición financiera para una renovación, para inversiones importantes sobre el cañaveral, entonces estamos con tasas de renovación bastante por debajo del óptimo para sostener un buen potencial productivo, en gran medida en la zona central cañera de Tucumán. Y esta valoración trata de hacer una estimación cualitativa y de potencial de producción para la actual zafra azucarera. ¿Hay alguna pregunta? Acá le estamos preguntando. Si desean hacer alguna consulta, hacerlo por el chat, por favor. Así que bueno, aparentemente no hay más preguntas. Recuerden, cualquier duda que le haya quedado, la podemos hacer tranquilamente al final de la charla. Bien. Bien, y vamos a seguir con el tercer punto, digamos, de la presentación, y que está muy relacionado con lo que es la calidad pre-zafra, digamos, de la materia prima, o lo que es pre-cosecha, o los análisis pre-zafra, digamos, que se hacen desde Famayaca. Lo trabaja el grupo Caña de Azúcar, con personal del laboratorio y con la colaboración por la información climática que nos proveyó el sector de agrometeorología. Y acá vamos a reportar los datos que se trabajaron y que se relevaron a campo durante los primeros días de mayo y junio de la presente campaña, donde pudimos estimar la evolución de los rindes alcalinos. En este muestreo se incluyeron 18 localidades representativas del área y se recolectaron 90 muestras, lo que sería caña limpia, con tallos limpios, pelados y despuntados correctamente. Por lo tanto, este valor que vamos a representar expresa el nivel de azúcar potencialmente recuperable, es decir, a partir de una caña limpia y sin incidencia de materias extrañas, es decir, cómo entraría una caña sin lo que sería trash y ningún otro factor, digamos, que pueda retener azúcar durante el proceso fabril. O sea que vamos a estimar un rendimiento más bien potencial que real, pero como la metodología de análisis es comparativa año a año y ya tenemos una serie histórica de 39 años, esto nos permite sostener durante bastantes años una escala comparativa, y siempre hacemos referencia a la campaña anterior. Para el mes de mayo, y si tenemos que hacer comparaciones con el quinquenio 2015-2019, nosotros estamos observando unos muy buenos valores para polen, caña, pureza y rendimiento fabril, que es la expresión final ya abreviada de estos parámetros e integradora de estos parámetros de calidad de materia prima, en donde estamos observando un rendimiento que está prácticamente 0,7, 0,8 puntos por arriba de la media de los últimos 5 años. Y en particular, cómo estamos con la serie histórica. Acá me corrijo, dije 39 años, me confundí, en realidad tenemos casi 32 años, estamos desde el año 1989 sistematizando la información, y este es el podio de calidad de materia prima para los valores de mayo. Estamos en el segundo mejor año de la serie, comparado con el 2013. Les recuerdo que el año 2013 fue un muy buen año de pre-cosecha, pero malogrado por las fuertes heladas y no tuvimos la recuperación óptima al final de la misma. Es decir, teníamos un muy buen arranque que no se vio cristalizado porque se venía con algunas situaciones de estrés, de sequía, y cuando llegó la helada, los daños fueron bastante intensos. Son unas heladas más fuertes que tuvimos en una serie de 50 años, por lo menos registrada aquí en Famellán. Entonces no pudimos aprovechar el mayor potencial de rendimiento sacarino. Pero estamos al mes de mayo en un muy buen arranque de año. Este registro es para la primera quincena de mayo. Entonces, el 2020 ya estaba en el podio de la serie 1989-2020, que es lo que estamos registrando. Para el mes de junio la tendencia se sostuvo, los valores son muy buenos. Estos son datos registrados hace exactamente 2 días, sistematizados, en donde nosotros vemos que también la tendencia del mes de junio
prácticamente estamos un punto por arriba de la media de los últimos 5 años. Hoy los rendimientos deberían, por lo menos los primeros partes que están llegando a Ingenio, deberían estar en línea con ello. Es decir, no es que vamos a tener 11,66 rendimientos, pero sí por lo menos a la misma fecha, un rendimiento de un cañaveral que está entregando a fábrica, deberíamos tener seguramente un punto más de rendimiento, si es que tenemos una buena calidad de cosecha y la eficiencia fabril es la adecuada. Y si vamos a la serie comparativa, tenemos el podio para el año 2020. Esto está significando que estamos ante el mejor año de precosecha, de condiciones de precosecha y de calidad de la materia prima para la serie de 32 años que tenemos. Creemos que estamos en un muy buen año, en lo que es calidad de materia prima, y de que lo podamos cristalizar en más azúcar o en más alcohol va a depender mucho de que no tengamos heladas severas que comprometan este rendimiento, y que podamos aprovechar el ciclo dentro de lo mejor posible. Ya estamos con muy buenas condiciones de piso, y el avance de cosecha es esperar que sea mayor que el año anterior, a medida que las fábricas se vayan sumando, en la medida que las fábricas tengan una eficiencia aceptable de recuperación de azúcar, es probable que podamos tener una muy buena recuperación y buenos volúmenes de producción. Bien, para ir cerrando este punto, ¿qué es lo que explica, digamos, qué es lo que explica estos factores, o los factores que explican, digamos, la calidad de la materia prima? Por un lado, las lluvias. El volumen de distribución de lluvia a partir del mes de marzo fue ya menor a la media. Situaciones disparadoras que permiten acompañar o iniciar el proceso madurativo. Y para marzo un 60% por debajo de la media, abril un 45% por debajo de la media, y para el mes de mayo un 80% por debajo de la media. Mucha menos lluvia. En igual medida, la humedad relativa al aire fue bajando, y nosotros usamos un índice importante que también nos va explicando también en qué medida puede acompañar la maduración, que es el número de horas que está por debajo del 90%. Y tuvimos un 60% de caída, o menos horas con humedad relativa al aire por debajo del 90% para el mes de marzo, 20% para abril y un 40% de mayo. Es decir, se está desecando fuertemente el ambiente, ¿no? Y eso el cañaveral lo lee positivamente, ya limitando su proceso de crecimiento y reubicando la partición de fotoasimilado hacia la concentración y acumulación de azúcar en tallo. Con respecto a lo que es la radiación, también fue mejorando, una muy buena radiación para marzo, un 60% más de hora de luz efectiva. Para abril hay una caída de un 20%, un 5%, perdón, y un 20% de mejor heliofanía o radiación para el mes de mayo. Y un factor muy interesante, que creemos que tiene una gran contribución en la mejora y los muy buenos niveles madurativos, la amplitud térmica. Siempre se habla que una amplitud térmica de 10 a 11 grados son muy favorables para la maduración. Hemos tenido desde marzo, ya la segunda quincena de marzo, ya hemos tenido más de 10 grados de amplitud térmica. Hemos tenido también 10 grados de amplitud térmica acumulada en abril, y en el mes de mayo hemos tenido casi 15 grados de amplitud térmica. Es decir, días templados, templado cálido, y noches frescas sin ser noches frías. Es decir, estamos hoy con una entrada al invierno un poco atípica. Estamos más parecidos a lo que es una salida del invierno. Estamos mucho más parecida en lo que es la amplitud térmica julio-agosto que una entrada al invierno. La amplitud térmica es un factor que está favoreciendo bastante el proceso de acumulación de azúcares. Para ir cerrando, digamos, esta charla, esta presentación, consideramos que la superficie cultivada se mantiene estable respecto a la campaña anterior, es decir, no hubo grandes factores dinamizadores y motivadores, es decir, esto me refiero al precio del azúcar, no hubo un precio de azúcar que permita sostener un incremento del área cultivada, y como no fue un precio del azúcar sostenido, en los últimos años estamos viendo una superficie, un cañaveral envejecido. Esto es una alerta que nos va a ir, como se dice en la jerga productiva, pasando factura tal vez en las próximas campañas si no tenemos un salto de precio y de rentabilidad que permita la renovación parcial o total de los cañaverales. Estamos viendo también una producción cultural heterogénea, producto de ese envejecimiento.
y muy difícil de predecir o estimar si no se intensifican los monitoreos a campo. Es decir, a ojo le podemos errar, como se dice, para mal, no, más que para bien, porque a veces tenemos una sobreestimación de un cañaveral y no estamos considerando la edad. No olvidemos que a medida que vamos avanzando en edad y el cañaveral va envejeciendo, va teniendo tallos más livianos, y a medida que vamos teniendo también tallos más livianos, estamos contribuyendo en mayor medida a lo que son las pérdidas de cosecha. Entonces, hay que tener cuidado con las estimaciones de rendimiento en este sentido. Y lo que sí podemos destacar como un factor muy favorable, que ojalá que se lo pueda aprovechar, tanto la industria, el sector productivo, y sepa manejar los volúmenes de producción y los excedentes, es una excelente calidad precosecha al inicio de zafra, como no lo tuvimos el año anterior. Esta calidad se podrá sostener, va a depender si tenemos helado o no tenemos helado, va a depender que tengamos una muy buena calidad de materia prima o de cosecha. Creemos que están dadas las condiciones, al tener una baja humedad, para que las máquinas cosechadoras cosechen bien, limpien bien, y en la medida que tengamos una buena eficiencia fabril, vamos a ir recuperando la mayor cantidad de azúcares o alcohol posible. Bien, con esto le agradezco el espacio, le agradezco que se hayan podido conectar, y nos han podido acompañar, y por supuesto le invitamos que en los próximos ciclos, o en las próximas charlas dentro de este ciclo se puedan sumar. Desde ya todo el sector cañero está invitado para mañana, para la jornada de los 10 años del trabajo compartido en la Mesa de Gestión Ambiental Cañera de Tucumán. Así que doy por terminada la presentación y voy a ver el chat y voy a dar lugar a algunas preguntas que me estarían llegando por el chat, y por supuesto pueden ir sumándose y agregando las preguntas que consideren. A ver, bueno, acá, ¿cuál sería la alternativa para mejorar la condición de los cañaverales de la zona central para pequeños y medianos productores? Bueno, más allá de alternativas y pautas de manejo, una de las primeras es sostener una rentabilidad positiva en el sector que le permita al productor asumir los gastos de renovación del cañaveral. El gasto de renovación es un gasto que le sube bastante. Una fertilización adecuada, un acceso a la fertilización o un acceso al fertilizante adecuado para esos productores que a veces dependen mucho de terceros para tener el fertilizante en tiempo y forma, sin duda va a incidir mucho, y llegar a tener, como le digo, una rentabilidad y un acceso a insumos como herbicida va a ser importante. Yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos una intervención de 3, 4 años en el programa PROIXA, que estaba destinado a pequeños y medianos productores en el sector cañero central, los 3 factores críticos, las 3 tecnologías limitantes, era muy clara: el tema de plantación y renovación y acceso a la semilla saneada, el acceso a una fertilización ajustada, pero sobre todo una fertilización en tiempo, sobre todo en el recurso fertilizante, es muy importante tenerlo, y un muy buen control de malezas. En particular, recurrir cada vez más intensivamente al recurso de los herbicidas preemergentes. Entonces, esa sería más o menos la respuesta a las alternativas para mejorar las condiciones de los cañaverales. Acá había otra pregunta: en Montero la producción potencial es mala, se debe a las condiciones climáticas. No necesariamente a las condiciones climáticas. En Montero hay que dividirlo en 3 sectores, digamos, lo que es el Pedemonte, que todavía tiene bastante caña con respecto a otros departamentos. Hoy ya, si bien está compitiendo con citro y con arándano, el Pedemonte, si nosotros tenemos cosechas tardías, lo estamos condenando en ese sentido al Pedemonte, porque le queda muy poco ciclo de crecimiento y muy baja periodo de aprovechamiento de las condiciones de crecimiento que tiene el cañaveral. Entonces a veces podemos tener cosecha tardía porque obviamente la dejamos como zona de reserva por la helada, entonces lo estamos castigando ese cañaveral condenando la cosecha después de septiembre. Lo ideal es cosechar no más allá del 10-15 de septiembre e iniciar rápidamente las tareas de fertilización y control de maleza. Después, la parte central de Montero puede haber heterogeneidad. Hay algunos cañaverales que están sobre algunos paleocauces, lechos de río, que hacen que tengamos heterogeneidad, pero el envejecimiento y tener concentrado una fuerte concentración de pequeños y medianos productores en Montero, también esta respuesta va a lo mismo que para la pregunta anterior: es decir, el envejecimiento del cañaveral está contribuyendo, o digamos, conspirando, digamos, contra un buen resultado económico, y la falta de renovación está afectando a ello. Y después tenemos una franja de Montero un poco más favorable,
ya el límite con departamento Simboca, que las condiciones climáticas ambientales son mejores, sobre todo suelo, y las condiciones climáticas en general tienen una buena distribución de lluvia. Esta campaña Montero sí estuvo afectado por lluvias tempranas, fines de octubre y noviembre, que retardaron los trabajos de fertilización, ya tal como lo expliqué en la charla, que puede ser una de las razones, digamos, de menores producciones, producciones heterogéneas. Bueno, son saludos de Santiago, gracias Santiago, gracias Carolina. Marianela de Emilio, proporción de la caña de Tucumán es usada para producir etanol. Bueno, básicamente son 11 las destilerías que están asociadas a los ingenios, todas estarían usadas en etanol. Esos datos no lo manejo yo, ese dato lo maneja el IPAT, que es el Instituto para la Promoción del Azúcar y el Etanol de Tucumán, y está relacionado a los partes diarios de fabricación, que son, digamos, los destinatarios de ellos. Digamos, el IPAT es el instituto, digamos, verificador de los volúmenes de azúcar y alcohol, y seguramente ellos van a poder discriminar mejor qué porcentaje de melazo, de jugos se derivan alcohol, ¿no? Pero prácticamente habría que ver parte del volumen de producción de esos 11 ingenios, pero por lo menos el 70-80% sin duda esa caña puede ir a alcohol o azúcar indistintamente. Marcos, dentro de la estimación, ¿qué variedades fueron las que tuvieron mejor desempeño? Bueno, bien la pregunta. Bueno, sí, dentro de la estimación, lo que vimos a campo, vimos un comportamiento muy bueno de 95-10. Hoy estamos hablando de Tucumán 95-10, es una caña que está con un muy buen potencial de producción. Estamos hablando de cañaverales jóvenes, son cañaverales plantas, soca 1 y soca 2, que es lo que estamos viendo. Vimos algunas LCP 85-384 muy buenas, mejor que en algunos años anteriores inclusive. Aquellas que aprovecharon la buena oferta ambiental y sobre buenos suelos, hay muy buen desarrollo en 384. Con respecto a 77-42, que todavía queda en la zona cañera central, fue un año un poco errático y un año muy restringido en oferta y recursos para ese pequeño y mediano productor. Se comportó muy bien. 77-42 es una caña que soporta muy bien las limitantes y la oferta ambiental restringida que le podamos dar. Creemos que está muy bien. Y después, en particular, nosotros vimos cañas que la venimos siguiendo y que fueron desarrolladas por INTA, como Licea 91-281, que está funcionando muy bien en el departamento Leales. Es una caña muy estable, que tiene un perfil, un comportamiento, una estabilidad bastante parecida a TUC-CP 7742, está muy bien. Y INTA CP 98828 la estamos viendo muy bien, los lotes de incrementos que estamos acompañando en toda la provincia. Así que bueno, respondí a la pregunta para Marcos. Santiago, ¿han hecho reglamento de variaciones varietales que puedan incidir en estas proyecciones? No, ese dato no lo tenemos, ese dato lo viene registrando la estación Obispo Colombre con el movimiento y con los cambios. La encuesta estaba creciendo 95-10, y sigue siendo muy prevalente 384, creemos que sigue estando arriba del 78-80%, y va a incidir mucho, digamos, la calidad final de la materia prima. 384 sigue teniendo una situación muy prevalente dentro de la torta varietal. Y acá posiblemente los precios de la caña no mejoren si está ligado a etanol por causa del petróleo. Esa punta de pregunta, muchas gracias. Sí, bueno, sí, es una suposición bastante cierta, digamos. Mientras no derivemos los excedentes al etanol, no vamos a poder descomprimir la oferta de azúcar. La caída del petróleo efectivamente compara negativamente contra el reemplazo y contra la sustitución del etanol a las naftas. Hoy Brasil, por ejemplo, aquellos que están más en el tema de mercados, Brasil estaba, ante este contexto de la pandemia y la reducción del consumo de naftas, la reducción de la circulación y el consumo de naftas, hizo que se sobreacumulen los stocks de etanol. Brasil, no olvidemos que ofrece etanol todo el año, tienen dos zafras, la zafra del sur que ya está iniciándose en abril, y una vez que está terminando en noviembre la zafra del sur, que es la más grande del mundo, después ellos le suman la zafra del noreste o del nordeste, que entonces ellos prácticamente tienen una oferta de alcohol todo el año. Estaban con sobrestock de alcohol y estaban obviamente con grandes problemas. O cerraban el ingenio, o hacían más cisternas, o dejaban caña en pie,
o restringía la producción. Es un tema, como dice Marianela, y en la medida que no mejore el consumo de nafta y no aumente el precio del petróleo, la capacidad de sustitución del etanol va a ser menor y puede haber un cuello de botella en la sobreoferta de azúcar. Bueno, gracias Susana. Son el Río Colorado, el potencial será bueno. Sí, sí, también el Río Colorado va a la General de Rey. Es una zona que cuando tenemos buenas condiciones de drenaje y buenas condiciones de manejo y sabemos sacar el agua, es una zona con buen potencial. Sí tiene algunos limitantes estructurales, por ahí con la falta de drenaje o la falta de posibilidad de sacarla o de evacuar el agua, pero en general es una zona de buen potencial. ¿Y qué impacto social se espera para el presidente Zafra? Andrea Jaya, ¿cómo anda Andrés? Bueno, esperemos tener una Zafra dentro de todo positiva en lo que son los indicadores de trabajo. Es decir, si todos los ingenios pueden moler, creo que vamos a tener un impacto positivo, menos negativo que años anteriores. Si podemos cosechar toda la materia prima, creo que vamos a andar bien. Todo va a depender que en la medida que el precio del azúcar no se caiga, que esta recuperación que tuvimos, que prácticamente fue un 100%, es decir, si nosotros analizamos el cierre de la Zafra el año pasado con 850 pesos la bolsa y hoy arrancó la Zafra con 2.000 pesos la bolsa, estamos hablando ya de una recuperación más del 100%. Esperemos que la Zafra, lo cual es normal, el precio que termine cayendo por la sobreoferta de azúcar, esperemos que no caiga mucho más del 1.600, 1.700 pesos, que nosotros consideramos que ese es un valor razonable de equilibrio para tener una renovación del cañaveral. Andaríamos bien y con un impacto social en este sentido positivo. Pero el impacto social está directamente relacionado a más trabajo y trabajo mejor remunerado. A ver, sigo con los mensajes. Jorge Chalco. Jorgito querido, ¿cómo andás? Bueno, la incidencia de la helada puede contraer significativamente el potencial, se puede estimar cuánto. Bien, las heladas van a tener una incidencia, creemos que a iguales heladas que años anteriores deberíamos tener menor incidencia. Cuanto más alto el rendimiento, mayor la capacidad, digamos, del cañaveral de sostener o de evitar el deterioro. Se necesita una reducción mucho más drástica de la temperatura para que se produzcan daños. Si le tenemos miedo a la baja humedad, generalmente cuando tenemos una humedad muy baja, las heladas a veces son mucho más intensas y afectan mucho más la recuperación del cañaveral, sobre todo el deterioro para caña semilla muy fuerte, y después empieza el deterioro para jugos. Creo que la incidencia sí va a contraer el potencial fuertemente en aquellos cañaverales que tienen un bajo tonelaje. Aquellos cañaverales regulares a malo va a haber una incidencia importante, siempre y cuando hablemos de heladas muy fuertes. Cuando hablamos de heladas muy fuertes, hablamos de menos de 3, menos de 3,5 grados, al menos 8 grados, al menos 8 horas. Así que sí pueden tener una incidencia. Ahora, hay hay heladas iguales, moderadas, en buena parte del área central, comparado con otros años, no deberían tener mucho más incidencia que otros años, ya que hoy el piso, digamos, de calidad es mucho más alto y el deterioro va a ser mucho menor. Y otro tema, estamos iniciando la zafra tal vez comparativamente 15, 20 días antes que el año pasado. Entonces eso significa que cuando llegue la helada habremos tenido un mayor avance de cosecha. Entonces es un dato muy, muy importante. Y si la superficie es más o menos la misma, el volumen de producción es más o menos la misma, el efecto de helada, si es que se da entre el 10 y el 20 de junio, debería ser menor que los años anteriores. Bueno, Sergio Giorgini, saludando, muchas gracias por acompañar. Y bueno, creo que no hay más preguntas, un poco por respeto a la agenda y los tiempos de todos los amigos que nos han acompañado. Les agradecemos mucho y bueno, esperamos verlo por el chat en todas las charlas del mes de junio del INTA FAMAYA y por supuesto esperándolo mañana para que nos acompañe en la conmemoración de los 10 años de la Mesa de Gestión Ambiental. Así que bueno, aprovecho para saludarlos y agradecer nuevamente la presencia. Hasta luego y nos vemos pronto.